Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que nunca han visto envejecer a Maribel Guardia los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Terror y Encajes Negros, de Luis Alcoriza. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comentar una película que a mí en lo personal me marcó de una manera bastante intensa, diría yo. Sin embargo, estamos hablando de una película muy churrera. Estamos hablando de una película que yo viví muchos años engañado, creyendo que era un churrillo cualquiera, mexicano, con fuertes influencias del cine de terror italiano, en específico ese subgénero del terror italiano llamado giallo, que es así como la versión parecida al slasher de los italianos, pero que era más como una cuestión de investigación y misterio, pero también incluía asesinatos seriados o asesinatos encadenados. Entonces esta película le hace bastante homenaje a ese tipo de cine, de asesinatos seriados, incluso de un asesino serial. Solamente que en este caso estamos hablando de una persona que no asesina a sus víctimas femeninas, simplemente les corta la cabellera y colecciona las cabelleras en su departamento. La película en cuestión es Terror y Encajes Negros, de 1985. Y como les estaba diciendo, pues la verdad es que para mí era un churrillo mexicano que veía yo con nuestro amigo Alejandro Borduin, que alguna vez colaboró aquí en nuestro podcast, en los meros comienzos del podcast, pero que lo hemos nombrado en diferentes ocasiones. Esta película se estrenó en 1985, en una etapa en la que el cine mexicano estaba en decadencia. Sin embargo, recientemente, gracias a Paquito, descubrí que esta película fue dirigida y escrita ni más ni menos que por Luis Alcoriza, un peso completo del cine mexicano, del cual ya comenzamos a hablar en nuestro capítulo de Mecánica Nacional. No sé si ustedes escucharon ese capítulo que dedicamos en este podcast a Mecánica Nacional, pero es una película que les recomiendo ampliamente. Y ya platicamos sobre la carrera de Luis Alcoriza, que trabajó en muchas ocasiones con Luis Buñuel, que es co-guionista de Los Olvidados, co-guionista de Él. O sea, estamos hablando de alguien que ha dejado una huella muy importante en el cine mexicano. También es guionista de El Inocente con Pedro Infante, o sea, y es guionista de una película que a mí en lo personal me fascina, que es El esqueleto de la señora Morales. O sea, ¿qué más quieres que una película de ese calibre que, por cierto, toca el cine de terror? Y, por supuesto, dirigió Mecánica Nacional y otras películas mexicanas como Las Fuerzas Vivas o como El Muro del Silencio, que dejaron huella. Entonces, esta película para mí es un poquito como la película de Death Proof de Tarantino.
que es un cineasta que ya había sido ampliamente reconocido, con Palma de Oro para su película Pulp Fiction, que había hecho obras magistrales como Perros de Reserva, como Jackie Brown, como incluso hasta como Kill Bill, y de repente se decidió a hacer un churro de terror, a hacer una película que hacía homenaje al cine de explotación. Y yo siento que Luis Alcoriza, en muy buena medida, esta película de terror y encajes negros, la podemos meter como en ese tipo de producto, en el que el cineasta se decide a hacer una película en muy buena medida autoparódica, una película que hace homenaje, casi pastiche a un subgénero del terror muy específico, una película que tiene un título claramente como de cine de explotación, de cine churrero. Y por supuesto, la película tiene una fotografía de lo tipo de los años 80 mexicana, que se ve mal, que se ve churrera. Sin embargo, la película no carece de interés. Yo pienso que ese tipo de cine que escribió y dirigió Luis Alcoriza, que ya platicamos ampliamente en nuestro capítulo de Mecánica Nacional, en donde justamente habla sobre las dinámicas de los mexicanos, donde justamente analiza las idiosincrasias de los mexicanos, rituales de los mexicanos, costumbres, y las analiza bajo una lupa sumamente crítica. Creo yo que la película de terror y encajes negros no carece de ello. Es una película que sucede casi toda adentro de un edificio de departamentos en la Ciudad de México, y eso da para analizar con una lupa ciertas dinámicas de los mexicanos, como lo había venido haciendo Luis Alcoriza ya durante ya más de una década. Y para formar parte del elenco de esta película, me parece muy interesante los actores que eligió como para interpretar a los personajes principales, porque uno de ellos es ni más ni menos que Gonzalo Vega, un actor que para ese entonces ya estaba en la luz del cine mexicano importante, del cine mexicano relevante. Ya había trabajado con Casals en Las Poquianchis, en Las Mariposas Disecadas. No, perdón, Las Mariposas Disecadas fue dirigida por Sergio Béjar, es un thriller, pero ya había hecho Aquellos Días con Casals, Las Poquianchis, ya había actuado con Ripstein en El Lugar Sin Límites de 1978, y ya había actuado incluso con Jaime Humberto Hermosillo. Entonces, estamos hablando de que es un actor, Gonzalo Vega, que estaba en la luz pública, pero de una manera importante, relevante, con cine de méritos artísticos, temáticos, reflexivos, bastante relevantes para la cinematografía mexicana. Sin embargo, para el personaje de la protagonista, una mujer que vive encerrada en este departamento llena de lujos, pero sumamente sometida por su esposo, interpretado por Gonzalo Vega, escogió a la costarricense Maribel Guardia, que en ese entonces no era estrella de televisión y ni siquiera era una estrella de cine. Lo más relevante que había hecho fue Pedro Navaja con Andrés García. Ahí se dio a conocer. Pero Maribel Guardia había hecho menos de 10 películas y todas eran de tipo churrero, del tipo de la decadencia mexicana, de explotación. Había salido en películas como Pistoleros Famosos 2, Vuelven los Pistoleros Famosos 3, La Pulquería Ataca de Nuevo,
O sea, era realmente una actriz muy de onda del cine de explotación. Y Luis Alcoriza la eligió para protagonizar esta película que es entre comedia, entre sátira social y entre películas de terror de explotación con Maribel Guardia. Y para mi gusto, ahí se consagra ella como toda una actriz de explotación, a tal grado que al año siguiente, en 1986, comenzaría su carrera en telenovelas. Pero bueno, es momento de pasarle el micrófono a mi compañero, amigo y hermano Paquito Rodríguez para que nos diga qué le parece esta película, cómo la vivió. ¿Tú qué piensas de terror y encajes negros, Paquito? Hola Fernando, pues muchas gracias. El aprecio es mutuo y reciprocado. Pues fíjate que esta película yo jamás la había oído mentar, o por lo menos no la tenía registrada como una película de Luis Alcoriza. Quizá no sea yo la persona más adecuada para comentarla porque no es un género en el que me haya clavado particularmente, mucho menos en su iteración mexicana. Podríamos decir que esto es una suerte de chili giallo, así como hubo chili western, ¿no? Un chili giallo, que es una película sórdida sobre crímenes y violencia mórbidos con una buena dosis de sexualidad y sangre, atendiendo a la invitación que me hizo Fernando después de que hicimos el episodio 10 de esta temporada 5, en el que abordamos Mecánica Nacional del mismo director, pues me dispuse a ver esta película porque además es una película sumamente difícil de encontrar. Pues yo terminé viendo un video de YouTube que a todas luces es una grabación en DVD de una emisión de televisión, porque de manera legítima está casi imposible verla. Eh, pues esto poco ayuda a la película porque además la fotografía se desluce y hablo y quiero decir que se desluce más de lo que ya es inherente a la mala calidad de esa época. La degradación analógica y digital le da un look muy característico de las sexicomedias de la época, que no eran más que un porno suave. A ratos no sabe uno si está viendo cine o si está viendo tele. Y es algo que habíamos comentado ya en otras ocasiones del cine mexicano de esta época, que no lograron hacer la transición al color con gracia. Hay un montón, un bonche de películas que se filmaron durante una época en blanco y negro y a color, y y pues las películas a blanco y negro envejecen muy bien y las películas a color no tanto. Y bueno, pues más allá de estas características superficiales, muy pronto descubrimos a Luis Arcoriza, con el que estamos familiarizados, un director que aprovecha una cinta de género para abordar su tema predilecto, que es el análisis de la sociedad mexicana, sus valores, sus contradicciones, sus vicios, sus virtudes. Y en esta ocasión, lo que estudia es la de la sociedad de mediados de 1980. Si en Mecánica Nacional está estudiando al hombre común, clase media baja, pues en esta ocasión va a hablar del hombre común, clase media alta, y específicamente el de Ciudad de México. Gonzalo Vega interpreta a Martínez y es el Gonzalo Vega de Cuna de Lobos, es el Gonzalo Vega que ya está, como dijo Fernando, ya está en el curul y interpreta a un burócrata chilango de clase media que vive, por un lado, esclavizado y amedrentado por un patrón abusivo y explotador, y por el otro, descarga su impotencia y su frustración con el primer desdichado que se encuentre, el que sea, el primero que se lo haga, con ese se va a descargar como un animal, es un hombre agresivo, es un hombre bestial, es un bruto, como el personaje de Buñuel en aquella película icónica de 1953 con Pedro Armendáriz y del que también fue guionista Luis Alcoriza. La película se llama El Bruto.
Y sin embargo, Martínez es también capaz de prodigar ternura y simpatía a un trío de vecinas lagartonas que lo utilizan para ver qué le sacan. En medio de esto está Chabela Isabel, su mujer, que es interpretada por Maribel Guardia. Y aunque quizá le resulte difícil de creer, pero la costarricense sí tiene capacidad actoral. Aun cuando se trata de un personaje un poquito acartonado, y es que esa es la necesidad del guión, porque sigue siendo una película de género, y no cualquier género, un género sórdido. Pero Guardia está a la altura y es interpreta a una mujer que es sometida por Martínez en el clásico matrimonio machista que llega a las nupcias engatusada por un hombre tierno y caballeroso que cuando ya la tiene en su dominio resulta ser un tiranito de limitada capacidad emocional. Pero Chabela no es la típica mujer abnegada. Ella toma la situación en sus manos y cuando es necesario se vuelve una fiera. Ella lucha por su libertad con uñas y dientes, sin doblarse incluso frente a la posibilidad de la muerte. Es una mujer bien puesta, con los pantalones puestos. Y funciona muy bien Maribel Guardia. Uno pensaría que no, porque después hará muchas películas bobaliconas o a lo mejor algunas sexicomedias que empobrecen su historial, pero realmente hace un buen papel aquí. Y esta es, creo yo, la historia que Alcoriza nos quiere contar, la historia de muchas películas similares. La mujer victimizada por el hombre, una suerte de alegoría feminista que, sin embargo, no falla en reconocer la corrupción en ambas partes, porque del mismo modo que se recarga en Martínez para mostrarnos lo más desagradable del burócrata, chilango, clase mediero, machista, nos enseña también al grupo de vividoras que utiliza su sexualidad para manipular y seducir a un hombre que saben casado. Un grupo de mujeres que va a hacer un fiestón y que va a tener una escandalera que no va a dejar dormir a los vecinos y que le pagan mordida a los polis para seguir echando relajo. O sea, corrupción hay por todos lados, no es parcial la película. Y mientras, por otra parte, tenemos un degenerado que recibe placer sexual con el cabello de las mujeres, como ya nos contó Fernando, también nos muestran al pretendiente de Chabela, que es caballeroso y sensible. Como vimos en Mecánica Nacional, Alcoriza no se obsesiona con los extremos, sino que nos ofrece toda una gama de emociones por un lado y por el otro. La secuencia final, que es un delirante slasher dentro del edificio de departamentos, con el panchangón escandaloso del que les platiqué de estas jovencitas como fondo, es una claustrofóbica persecución llena de momentos surrealistas, algunos de los cuales son una más que obvia parodia de las sexicomedias que mencioné antes. En particular hay un gag que se me hizo genial, en el que Maribel Guardia se desviste para aventar el vestido por la azotea para llamar la atención de los policías que están abajo. Entonces se quita el vestido, lo arroja desde la azotea y de ahí en pie va a quedar en un coqueto negligé de encaje negro, que es el que le da nombre a la película. Y bueno, pues estas son mis alucines sobre una película de la que además hay muy poca información. Es muy difícil encontrar información sobre los rodajes de películas de esta época. Seguramente la habrá en algún centro documental o en alguna biblioteca física, pero digitalmente me ha costado mucho trabajo acceder a ese tipo de documentos. Entonces, disculpen ustedes si mi interpretación, si nuestro trabajo no está tan bien documentado como quisiéramos, pero dadas las circunstancias y las características del producto, yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no? Yo lo que creo que es importante es que si usted empieza a ver terror y terror y encajes negros, se dé la oportunidad de verla completa,
sí requiere un pequeño esfuerzo entender que lo que estamos viendo tiene un poquito más de significado que lo aparente, sobre todo porque en lo técnico nos queda mucho a deber y creo yo que si uno se atreve a hacer ese esfuerzo intelectual de deshebrar la película, es muy satisfactorio darse cuenta de todos esos pequeños detalles que van apareciendo a lo largo de la película y que van construyendo, pues, un Mecánica Nacional, pero que en vez de comedia es un thriller giallo. Más adelante vamos a platicar de otras películas de Alcoriza y vamos a ver cómo está siempre presente esa crítica a la sociedad. Y aunque, insisto, lo técnico le quedó mal, si usted le quita el color a la película y la deja blanco y negro, notará que hay una mejoría sustanciosa. ¿Tú qué piensas, Fernando? Estoy desquiciado, pero te aseguro que no me gusta el pelo de las chicas. No, Paquito, de ninguna manera pienso que estés desquiciado y créeme que nunca he llegado siquiera a sospechar que tienes un fetiche con el cabello femenino, y mucho menos como para perseguirlas y cortárselo. Pero sí, me parece que tienes toda la razón, o sea, independientemente de esa factura tan eh, pobre que tiene la película, si uno se toma la molestia de checar los detalles, si uno se toma la molestia de darse cuenta que la historia, que es muy verbal, está construida mucho a base de diálogos. Si uno se da cuenta que no son diálogos gratuitos, que no son nada más diálogos de cine de explotación, es decir, que nomás están ahí para rellenar el tiempo en lo que llega la persecución del final, sino que uno se da cuenta que son exploraciones, que es una más de las exploraciones de Luis Alcoriza, de las costumbres de los mexicanos. Y ya nos mencionaste la corrupción que se lleva a cabo dentro del edificio, incluso esta chavita que se encarga del mantenimiento del edificio y les hace mandados a los inquilinos o no sé si sea un condominio, no sé, pero esta chavita que va de departamento en departamento prestando los servicios para los que fue contratada como empleada de este lugar, pues esa chavita hay un momento en el que le dice al personaje de Gonzalo Vega, le dice, yo ya aprendí a ser ciega, sorda y muda, algo así. Y le dice, y si viera cómo me lo agradecen, y entonces Gonzalo Vega entiende que le está pidiendo dinero a cambio de su silencio, para no decirle, para que no le vaya con el chisme a su esposa, a Maribel Guardia, de que el tipo está coqueteando con las vecinas. Y hay un momento en el que le dice lo mismo al personaje de Maribel Guardia cuando ella le muestra su negligé y cuando le da a entender un poquito que puede llegar a ser infiel. Y esta chica le dice la misma frase, yo ya aprendí a ser sorda y muda, y si viera cómo me lo agradecen. Y el personaje de Maribel Guardia no reacciona como la chica quisiera, solo se ríe, porque demuestra una inocencia, porque demuestra, creo yo, simboliza un poquito como la pureza dentro del edificio, porque no cede a esa corrupción, no solo porque no quiere, sino porque no entendió la indirecta de esta chavita. Entonces, después, cuando conoce a este otro hombre en la calle, como dices tú, Paquito, es una mujer que defiende su libertad a capa y espada, no es la típica esposa abnegada, sino que dice, yo quiero ir a buscar, a comprarme alguna ropa
que me guste, pero no quiero pedirla en un catálogo para que tú la encargues y yo siga encerrada en este departamento. Yo quiero salir a la calle y dice, te encaprichas con lo que ves. Y en efecto, logra que el personaje de Gonzalo Vega ceda y no le quede más remedio que aceptar que su mujer va a salir de compras. Y curiosamente, en efecto, conoce a un hombre que le resulta atractivo, que es caballeroso, amable, y le pasa por la mente y se ve realmente tentada a ponerle el cuerno a su esposo usando ese negligé negro. Entonces, creo yo que a pesar de que ella está a punto de corromperse, porque su marido sale de viaje de trabajo y ella está a punto de corromperse y serle infiel, pues en ese momento llega este psicópata, en ese momento llega este cuasi asesino. Y es este capítulo final de la película del que ya nos habló Paquito, en el que hay una persecución tipo slasher, en donde se notan las influencias de, obviamente, de los cineastas italianos de Giallo, como Dario Argento y Mario Bava y Lucio Fulci. Es muy evidente. Y yo recuerdo cuando estaba viendo la película con Alejandro Borduin y que dijimos, se nota que sabe, se nota que conoce a estos maestros del giallo italiano. Entonces, como bien dice Paquito, este podría ser como una especie de chili giallo, o sea, giallo mexicano. Y comienza esta persecución que en efecto está llena de gags y que tiene este gag tan digno del cine de explotación, que se quita el vestido para aventarlo a la calle para llamar la atención, y entonces el resto de la persecución la vemos portando únicamente ese negligé negro. Entonces, en ese sentido me gusta mucho la película porque creo que no solo tiene esos tintes de crítica a la sociedad mexicana tan característico ya de Luis Alcoriza, desde las películas que escribió para Buñuel, sino que también se divierte la película con estos homenajes al cine churrero, al cine giallo, al cine de terror, slasher también, quizá con esta persecución al final de una mujer en paños menores y de repente resulta que a su esposo se le descompuso el carro, no se fue de viaje, regresa al departamento, la encuentra en la fiesta, en el pachangón, donde ella se está refugiando, portando únicamente este negligé, llega prácticamente como a salvarla, pero al mismo tiempo se saca de onda, no se explica por qué está vestida como está vestida, y hay ahí un desenlace de la película, me parece un poquito, me gustaría saber tu opinión, Paquito, pero creo yo que es como un desenlace optimista, quizá, tal vez la relación de ellos a partir de este evento que puede resultar choqueante, puede resultar sorprendente para el personaje de Gonzalo Vega de darse cuenta que su mujer estaba vestida con esa ropa cuando él iba en un viaje de negocios, y tal vez pueda ser como la semilla del cambio. Pero mientras tanto, nosotros ya tuvimos una película muy divertida, muy chistosa y que creo yo que es de las últimas películas de Luis Alcoriza, pero que se divierte con ella y al mismo tiempo nos brinda uno más de sus análisis de la idiosincrasia y costumbres del mexicano. Entonces para eso le devuelvo el micrófono a Paquito para su segunda participación. Gracias, Fernando. No, pues fíjate que eh, estoy de acuerdo con todo lo que dices. De hecho, estaba pensando ahorita justamente
en que una subtrama de la película es que Martínez tiene un viaje de negocios importantísimo. De hecho, por eso es que Chabela va a aventarse con el joven con el que la pretende, porque va a estar libre durante por lo menos 1 o 2 días mientras el marido se va a este importante viaje de negocios. Y le pasa de todo, se le ponchan las llantas, no consigue taxi, no puede llegar al aeropuerto, finalmente se va corriendo, corre quién sé cuántos kilómetros y cuando llega al aeropuerto el patrón ya se fue muy enojado porque no lo quiso esperar y dejó instrucciones de que al otro día vaya y lo alcance. Él sabe que esto puede ser el fin de una promoción que le está esperando, entonces le colapsa todo su mundo alrededor de él, que además es algo que él se busca que le vaya mal porque pues él acepta ir a ese viaje por el barbero, por lambiscón, y pues ahora ya no le está saliendo las cosas como él esperaba y cuando llega por fin se da cuenta que primero el trío de muchachas a las que está seduciendo tienen una fiestota a la que no lo invitaron y en esa fiestota es con el equipo de sonido que les regaló y para acabarla de morar encuentra a su esposa en traje no propio, un traje que él no quería que se comprara, que él no quería permitirle que se comprara porque es patológicamente celoso y se le bota la canica. Y a mí lo que se me hace peor es que todo el mundo ve cómo ella llegó espantada, asustada, traumatizada, y este llega y se la va a llevar a agarrarla a golpes o hacerle algo peor, y nadie interviene. Así como nadie intervino cuando le estaba persiguiendo un asesino psicópata para matarla, y en fin, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando a ella le está persiguiendo el músico asesino, hay un juego con los elevadores y las escaleras en la que ella no se puede escapar del edificio, pero al mismo tiempo el asesino no la puede atrapar. Y ahora que está con el marido va al departamento y ella vuelve a refugiarse en este elevador, que además es el donde se murió o donde finalmente murió el asesino psicópata porque se cae en un hoyo en el elevador y ahí está ella en una esquina llorando aterrada, mientras el marido, que primero está energúmeno y mandril, se da cuenta al llegar al departamento y verlo todo destrozado y la puerta abierta a hachazos, que lo que no le está mintiendo y que es verdad, y se da cuenta pues de que ya el mandril es él y pues que ahora ya no hay salvación y creo que esto nos habla un poco sobre las relaciones tóxicas, las relaciones amorosas tóxicas y hasta dónde pueden llegar. Porque ellos ya habían llegado a las armas y a las amenazas graves, ¿no? Pues bien, me gusta también ver este juego de poder. Es un personaje que en su trabajo tiene que ser agachado, tiene que ser es dominado por su jefe y entonces cuando él sale, como lo dije en mi primera participación, pues busca ver quién se la paga. Y en esta ocasión es que una persona está bloqueando la entrada del estacionamiento porque fue a dejar algún trabajo. La persona se disculpa, se baja corriendo y se disculpa y está dispuesta a mover el coche, pero el otro ya no quiere mover, ya no quiere nada más que mover el coche, lo quiere golpear y como se esconde dentro del coche y no se deja, va y le vandaliza el coche y le hace un panchote hasta que el otro se va. Y ese tipo de arbitrariedades pues surgen de la frustración de este pobre chilango burócrata, Godínez, ¿no? Como los llamamos hoy en día. Bueno, pues no hay mucho más que ahondar, insisto, es una película que tiene sus fallos técnicos, pero creo que la profundidad de la historia se la busca uno y si uno está dispuesto a ver más allá de lo aparente, pues ahí está narrativa, ¿no? Terror y encajes negros. Quiero aprovechar este momento, es mi última participación, pues para mandar saludos a los sospechosos comunes,
Víctor Domínguez, que nos ha hecho el entrañable favor de comentarnos en nuestros videos y de verlos todos, es un gran amigo y es muy querido por nosotros. También a Fernando Rivero, que los ve un poquito atrasados porque los va acumulando. A Briseidi Torres, que me ha confesado los ve mientras lava los platos o mientras barre, cosa que es el objetivo de esto. También saludos a Rebeca Palazuelos, que me pidió que le mandara un saludo y aquí le cumplo yo lo prometido. Estos programas, Fernando y yo los grabamos con antelación por motivos de tiempo, entonces va a tardar en salir precisamente pues por eso, porque estamos grabando episodios de dentro de 2 o 3 semanas. Pero aquí está cumplida mi promesa. Le mando saludo a mi papá, que además de que él es el causante de que sea yo tan apasionado del cine, pues me ha dado el honor y el gusto de que escucha nuestros programas y nos lo comenta también en lo personal. Además de que él nos ha pasado varias películas que hemos analizado y que hemos visto y que a lo mejor hasta podemos abordar aquí en este programa. Muchísimas gracias a Carolina González, que es la que nos permite estar aquí gastando este tiempo para poder grabar el programa, mientras ella hace cosas en las que yo debería ayudarla. Ella me da ese tiempo que necesito para editarlo, para subirlo a internet, y gracias a ella es que hemos logrado llegar a la semana, la 12. Es la 12ª semana del año y esta ha sido una semana sin interrupciones. Vamos a ver hasta dónde más podemos llegar. Espero que no me esté yo salando por andar invocando ahí. Y también le mando un saludo a mi querido hijo, que ya está grande, ya camina, ya va a la escuelita. Es un niño hermoso al que le dedico todos mis programas y espero que algún día los escuche para acordarse de su padre. Y si ustedes escuchan ahí en el fondo algunos gritos perdidos de un bebé, ese bebé es él, que pues es un bebé inquieto, un bebé sano, es un bebé inquieto. Muchísimas gracias por escucharme, Fernando, y por dejarme participar en este programa. Te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Paquito. Pues eso es todo por mi parte también. Yo solo quiero invitarlos a que vean Terror y Encajes Negros si les interesa una mezcla de cine de género con una mezcla de este cine tan característico de Luis Alcoriza. Yo en lo personal la conseguí comprando el DVD en Mix-Up en la época en la que todavía se vendían DVDs en Mix-Up. Es una edición estadounidense, una distribuidora de cine latinoamericano en Estados Unidos. Fue la encargada de llevar a cabo la tarea de hacer esta versión en DVD, que la verdad se ve muy bien, pero pues si usted no tiene acceso a ese disco, pues tendría que verla como la vio Paquito en YouTube, y que yo ya tuve hace poquito la oportunidad de ver unos segunditos y la verdad se ve mucho peor que tener el DVD, pero pues ahorita pues es la única manera de verla, y si a usted le interesa lo que hemos comentado, creo que se puede pasar un buen rato y viendo una película mexicana interesante. Yo soy Fernando C. Fink, me despido y nos vemos hasta la próxima. Esta es la 5ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!